Hey guys, welcome to the river. Hola a todos, bienvenidos a The River. We're in phase 1. Estamos en fase 1. Things have changed a little bit. Las cosas han cambiado un poco. It's getting hot. Se está poniendo un poco caliente. But then it rains. Pero luego llueve. It's a little bit crazy. Es un poco loco. Yeah, but what's the thing you've liked the most about this time? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este tiempo? What's that one thing that you've been able to do that we couldn't do before? ¿Qué es lo que te has estado disfrutando hacer que no podías hacer antes? I went to this new place and I got the biggest burger they had. Fui a este lugar y me comí la hamburguesa más grande que tenían. It was awesome. Estuvo genial. What have you done? ¿Qué has hecho tú? Why don't you leave us a comment? ¿Por qué no nos dejas un comentario? And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and share. Y mientras lo haces, no te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte. Let's prepare our hearts for worship. Preparemos nuestro corazón para la alabanza. God, thank you because you're here, Gracias, Señor, porque estás aquí, because you're with us, porque estás con nosotros and you want to work in us y quieres trabajar en nosotros. and help us be a little bit more like you every single day. Señor, te pido que nos ayudes a ser un poco más como tú cada día. I pray that you may speak to us during the worship Señor, te pido que nos hables a través de la alabanza, as Israel guide us, mientras Israel nos guía en la alabanza and also when we go to the sermon. y también durante el sermón. I thank you for Ashley and the word that she will be bringing to us. Gracias por Ashley, Señor, y la palabra que tiene preparada para nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Oh, your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Nada vale más que tú, mi Señor. No hay comparación. Eres nuestro vivir. Tu presencia, Dios. Good evening, River. Buenas noches, The River. I'm so excited to be sharing with you this evening. Estoy tan emocionada por compartir con vosotros esta noche. As most of you know, we've been studying the book of Philippians during our weekly Bible studies on Thursdays. Como muchos saben, hemos estado estudiando el libro de Filipenses durante nuestro estudio bíblico los jueves por la noche And during our Tuesday night services. y durante los martes en nuestros servicios online. And it's been so great to see how this letter that Paul wrote to a church in Philippi so many years ago can be applied to our lives today and our current situation. Es increíble ver cómo esta carta que Pablo escribió a la iglesia hace muchos años atrás puede seguir siendo de utilidad para nosotros el día de hoy. So today we're going to be finishing the book of Philippians.
Esta noche vamos a terminar el libro de Filipenses. We're going to be in chapter 4, starting with verses 10 through 13. Vamos a empezar en el capítulo 4, versículos 10 al 13. And Paul writes, "How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know that you have always been concerned for me, but you didn't have a chance to help. Not that I was ever in need, for I have learned to be content in whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little, for I can do everything through Christ who gives me strength." Filipenses 4 del 10 al 13 dice, «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas». And it's important to remember that Paul is still in jail when he's writing this letter. Es importante recordar aquí que Pablo seguía en la cárcel cuando escribió estas cartas. In verses 11 and 12, he says, "I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little." Y de nuevo en los versículos 11 al 12 nos dice, «No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco». And when I read that, I stopped Cuando leí esto, tuve que parar, because it made me think and reflect. porque me hizo pensar y reflexionar. Have I learned to be content with whatever I have? ¿He aprendido yo a estar contenta con todo lo que tengo? Do I know how to live on almost nothing or with everything? ¿Sé cómo vivir con casi nada o con todo? Have I learned the secret of living in every situation? ¿He aprendido el secreto de poder vivir cada situación? And honestly, I have to answer no, I haven't. Y honestamente tengo que responder, no, no he aprendido. Because there's always something I want more of. Porque siempre hay algo que quiero más. There's always something I'm frustrated with. Hay algo siempre que me frustra. There's always something I'm not content about. Siempre hay algo con lo que no estoy contenta. But as I reflected a little bit further on this verse, Pero mientras reflexionaba sobre justo este versículo, I was also encouraged. también fui animada. Because Paul said, I have learned to be content. Porque Pablo dijo, aprendí a estar contento. He wasn't automatically content. No estuvo automáticamente contento o satisfecho. He learned to be content. Él aprendió a estar contento. It was a process. Fue un proceso. A commentary I read said that the key to contentment is realizing that God has given you, in your present circumstances, everything needed to endure, grow closer to Him, and remain victorious. En un comentario que tuve la oportunidad de leer decía, la clave de la satisfacción es darse cuenta que Dios te ha dado en tus circunstancias actuales todo lo que necesitas para soportar, para acercarte a Él y para permanecer victorioso. This doesn't come naturally to us, Esto no viene naturalmente a nosotros, especially because we live in a world that is broken by sin. especialmente porque vivimos en un mundo que está quebrado por el pecado And that has greed. y que tiene huecos, But it will be learned and developed pero podemos aprender y podemos desarrollarlo. when we yield our lives to Christ Cuando le rendimos nuestra vida a Cristo and decide to be dependent and obedient to Him. y decidimos ser obedientes y depender de Él. Paul later says in verse 12, I have learned the secret of living in every situation.
Luego Pablo dice en el versículo 12, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. He learned. Él aprendió. Paul then says in verse 13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Y luego en el versículo 13 Pablo dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. And when we read this verse, it's important for us to remember to read it in the context in which it was written. Y cuando leemos este versículo tenemos que recordar el contexto en el que estaba Pablo cuando escribió esto. Paul is talking about being in prison, Pablo está hablando de estar en prisión, a place where he didn't have much. en un lugar donde no tenía mucho. And most of the time, he probably didn't have enough to eat. Y muchas veces quizás no tuvo que comer, Adequate clothes. o la ropa adecuada. Many times, he probably didn't have basic necessities. Muchas veces quizás no tuvo ni siquiera las necesidades principales. But through this experience, Pero a través de esta experiencia, Paul has learned Pablo ha aprendido that he can endure because Christ gives him the strength to do so. que él puede soportar esto porque Cristo le da las fuerzas para hacerlo. This is the secret that he refers to in verse 12. Este es el secreto al que se refiere en el versículo 12. And so I want to challenge you this week. Así que quiero darte un reto esta semana. Have you learned to be content? ¿Has aprendido a estar contento? I know this season of quarantine has been very difficult. Sé que esta temporada de cuarentena ha sido muy difícil. For me, it was difficult to be content when I was restricted to my apartment. Para mí fue difícil estar satisfecha o contenta cuando estuve restringida al estar solo en mi apartamento. But as I reflect on this season of confinement and quarantine, Pero mientras reflexiono a través de esta temporada de confinamiento y cuarentena, I believe that this is an opportunity for us. creo que esta es una oportunidad para nosotros. An opportunity for us to ask the Lord to help us learn to be content. Una oportunidad para poder preguntarle al Señor de cómo podemos ser satisfechos y poder estar contentos. It's still a process, Sigue siendo un proceso, but we learn as opportunities arise. pero vamos aprendiendo mientras las oportunidades se van presentando. And when these opportunities arise and we choose to rely on Christ, Y a medida que estas oportunidades se van presentando y decidimos confiar en Cristo and the strength that He gives us, y confiar en la fuerza que Él nos ha dado, we learn to become content. aprendemos a estar satisfechos, a estar contentos. So I want to pray for you tonight. Así que me gustaría orar por ti esta noche. Father, thank you that we can do all things through you, Gracias, Padre, porque podemos hacer todas las cosas a través de ti. that you empower us to learn how to be content. Señor, que tú nos empoderas a aprender a cómo estar satisfechos o contentos. Father, I pray that this week we will learn to be content in you. Señor, oro porque esta semana podamos aprender a estar satisfechos en ti. And I thank you for the opportunities that we have to learn Y Señor, gracias por las oportunidades que nos das para aprender, to be content. para estar satisfechos. We then pray all of these things in your Son's name. Oramos todo esto en nombre de Jesús. Amen. Amén. It's the blood when my heart becomes free and my shame is undone. Gracias, Ashley, por haber compartido con nosotros. Thank you, Ashley, so much for sharing with us. Queremos saber qué es lo que más te ha impactado de este mensaje. We want to know what's the thing that it has touched you the most about this message. Y qué increíble es que podemos estudiar todo un libro juntos. And isn't it incredible that we were able to study a whole book all together? Joel, ¿qué es lo que más has aprendido? Joe, what's the thing that you learned the most? Puedes contestar más tarde si quieres. No, one of the things I liked the most, Una de las cosas que más me ha gustado is when Paul says, "Be like me the same way that I tried to be like Jesus." es cuando Pablo dice, sean como yo trato de ser como Jesús. But the thing that has impacted me the most Pero lo que más me ha impactado is when Paul said, "I don't care if I live or I die, es cuando Pablo dice, no me importa si vivo o si muero, as long as I'm with Jesus. mientras esté con Jesús. If I live, I'll serve him. If I die, I get to go with him." Si vivo, puedo servirle, y si muero, me voy con él. And especially during this time, it has really, really encouraged me. Y especialmente en este tiempo, de verdad que me ha animado.
Te queremos animar We want to encourage you a unirte a nuestro estudio bíblico that if you can come together with us in our Bible study los jueves a las 7, every Thursday at 7 p.m. porque vamos a profundizar en el libro de Filipenses. because we want to go and dive in deeper in this book of Philippians. Gracias por conectar con nosotros. Thank you once again for being here with us. Esperemos que estén bien We hope that you're okay, y de verdad queremos saber sobre ustedes. and we really want to know about you. Nos vemos pronto. We'll see you soon. Wait. I have a message. Tengo un mensaje. Yes, we're gonna connect. I think my brother is down at the river. Yes, please? Okay, what's the message? ¿Cuál es el mensaje que Don't forget, guys, the river is running. Thank you. Gracias. Bye bye.